Bueno, el mensaje de hoy estaba para ser proyectado, pero bueno, nada que hacer. Es no seas incrédulo, sino creyente. Y entiendo que este mensaje es una invitación a la alegría, ¿ya? No seas incrédulo, sino creyente. Quiero invitarte a que puedas orar conmigo y pedirle al Señor que te dé entendimiento, a mí también, para poder escuchar su palabra y entender lo que Él nos quiere decir. Señor, gracias por este tiempo junto a ti. Y gracias porque hoy día y en este momento ya podemos también reposar y podemos ponernos delante de tu palabra. Tu palabra dice que es como una espada de dos filos, que es capaz de dividir el alma. Reconoce los pensamientos, lo que sentimos, esas cosas ocultas que a veces ni siquiera nosotros somos capaces de ver. Y así de poderosa es. Y queremos hoy día colocarnos delante de ella para que ella nos haga una biopsia y pueda arrojar un diagnóstico para que seamos sanados por ti. Eso te pedimos en el nombre de Jesús. De Jesús. Y a modo de introducción te quiero preguntar qué forma tiene la oscuridad que acarrea la incredulidad. ¿Qué forma tiene la oscuridad? La incredulidad nos coloca en una situación humana en donde nuestras percepciones se cierran. Hay cierta incredulidad que es buena, ¿sí? Hay cierto escepticismo que es bueno, que nos permite investigar, dudar de ciertas cosas. La duda te permite también explorar nuevos caminos y entender ciertas cosas que no te habías planteado antes. Pero cuando la duda ya se acentúa en tu vida y realmente pasa a dominar tu ser, y pasa a dominar tu día, pasa a dominar la forma en que tú entiendes las cosas, ya se comporta de una forma ya a nivel de enfermedad. ¿Ya? Eh, Estuve leyendo un poco respecto de cómo el escepticismo, también en su forma negativa, acarrea males para la salud, genera estrés, ansiedad, realmente la sensación de desconfianza, aislamiento social, la idea de no poder confiar en nadie. Y en este pasaje, en el capítulo 20, nosotros vemos que está montado sobre varias experiencias de varias personas que de alguna forma están sucumbidas, están sumidas en una especie de incredulidad ya patológica. Ellos están con temor en el corazón. Dice el texto que acabamos de leer que parte de los intervinientes de este pasaje son los discípulos, y dice que los discípulos estaban encerrados en una pieza por miedo a los judíos. ¿Sí? O sea, ellos han olvidado todo lo que sustentó su vida y ahora ellos están con mucho temor en su corazón. No quieren salir, no quieren ir a comprar, ¿ah? No quieren relacionarse con nadie, están encerrados porque se sienten absolutamente vulnerables. Y no son los únicos que están en este capítulo funcionando. Ya vimos la semana pasada también a otras personas, Juan, Pedro y en especial a María Magdalena, quien nos es retratada en particular como una mujer ante la cual la oscuridad de la noche le ha atormentado el corazón y ella ha olvidado todas las cosas sobre las cuales ella se apoyaba y vivía, ha olvidado las promesas de Jesús y ella está con llanto ahora, ella está sumida en el dolor, está desesperada, ella no ve lo que está a su alrededor, no solamente porque ella lloraba copiosamente y sus lágrimas seguramente le empañaban los ojos, sino seguramente porque estaba con tal grado de ansiedad, con tal grado de estrés, que no era capaz de distinguir a Jesús que estaba a su lado. Entonces, la incredulidad toma formas en nuestra vida en donde realmente se nos oscurece el corazón, se nos va la alegría. Y una de las formas particulares de incredulidad que están aquí en el pasaje es la incredulidad de Tomás. Y si ustedes ven el verso 24, dice que Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, ¿ya? Gemelo, digamos, es solamente una palabra para lo llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dice el relato que hubo una primera aparición de Jesús, el primer domingo de su resurrección, cuando Él se les aparece una noche a los discípulos, estaban todos ellos reunidos allí, obviamente no estaba Judas,
¿cierto? Y tampoco estaba Tomás, donde Jesús se les aparece a ellos, pasa a vosotros, tiene una conversación con ellos, un encuentro, pero Tomás no estaba. Y entonces dice que los otros discípulos, verso 25, le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. ¿Qué tan grande puede ser la oscuridad en la cual nos sume la incredulidad? Y la incredulidad pareciera ser simplemente la punta de un iceberg, ¿cierto? Sí, tengo dudas, reclamo, tengo dudas, estoy cerrado en mi forma de ser, en mi forma de pensar, no me abro a otros puntos de vista, no soy capaz de cuestionar mis convicciones. La incredulidad pareciera, no es el todo de lo que está ocurriendo, la incredulidad es solo la punta, es lo que nos muestra el texto. Porque debajo de la incredulidad, ¿qué es lo que hay? En el caso de María, ansiedad, tremenda fatiga. En el caso de los discípulos, hay miedo, hay mucho miedo. Y en el caso de Tomás, pareciera que hay una mezcla entre orgullo, terquedad, pero yo creo que también hay dolor. Hay dolor. ¿Qué hay detrás de la incredulidad? Y a veces somos incrédulos porque nuestras expectativas, como se han frustrado, estamos con una herida abierta. Y entonces no somos capaces de escuchar ninguna palabra de aliento, ninguna palabra de esperanza, ninguna palabra que nos lleve un poco más adelante. Y aquí está Tomás, está encarnando el escepticismo, está encarnando la incredulidad. Y a veces nosotros mismos nos hemos visto por periodos de incredulidad. Y alguien puede decir, oye, qué hombre duro, ¿sí? Qué mujer convencida de sus cosas, qué persona esta que no necesita a Dios, qué persona esta que puede vivir así como por sí mismo, qué grande este hombre. Pero por dentro, ¿qué es lo que se esconde? ¿Qué es lo que hay? Hay quebrantamiento. ¿Qué es lo que hay? Hay dolor. Tú no crees porque no crees ya que algo bueno pueda pasar. No crees ya que la vida tenga color. No crees ya que las cosas puedan tener un sentido distinto. No crees ya en un amanecer distinto. No crees que las cosas puedan ir mejor. Es una enfermedad que se instala en el alma. Y esta expresión de Tomás, si no veo sus manos, la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y pongo la mano en su costado, no creeré. En realidad es una expresión de que él está sumido en el dolor, él está duro de orgullo, él está pesimista, nada es capaz de alumbrarle el corazón. Entonces la incredulidad nos sume a nosotros como seres humanos en una oscuridad de vida, en sentimientos negativos, en pensamientos negativos. Y en el caso de Tomás, ¿saben qué más también? Seguramente, por lo que yo veo en el texto, le ha aislado. Yo creo que él no andaba comprando ese día cuando Jesús se le apareció. Yo creo que él estaba apartado. Él estaba apartado porque ya no quería ver a nadie, porque no quería recordar, porque él había esperado, de alguna forma, un mundo nuevo a través de Jesús. Él había escuchado palabras de aliento, él había escuchado buenas noticias, él había escuchado razones para vivir. Y si bien él pareciera ser una persona más dura desde el punto de vista de la fe por nacimiento, pareciera así cuando Lázaro va a resucitar, él también tiene una intervención en ese pasaje y él está duro. Pareciera que Tomás fuera más duro que el resto, pero no solamente eso, aquí ya es, como les digo, es patológico. Y él, en su incredulidad, se aparta del resto, se aísla. ¿Cuántas personas nosotros no conocemos que no solamente no creen, sino que no se relacionan con el resto? Porque la falta de fe les ha cortado todo vínculo, porque no se cree en nadie, no se cree en las relaciones, no se cree que es posible forjar una amistad, no es posible que alguien te pueda escuchar con un buen propósito. Se acaba toda la esperanza, se acabó. Pero la resurrección de Jesús es luz en la oscuridad. Eso es lo que trae el pasaje. Renueva todo, cambia todo. Y aquí lo que vamos a analizar es eso. Por eso que la invitación de este domingo de hoy, de parte del Señor para nosotros, es que dejemos de ser incrédulos y seamos creyentes. Eso es lo que Jesús le dice a Tomás. No seas incrédulo, sé creyente. Bueno, ¿qué este pasaje nos enseña acerca de salir de la incredulidad para tornarnos creyentes? Eso es lo que quiero trabajar con ustedes
hoy día. Y lo primero que quiero decirles son 3 cosas las que les voy a decir. La primera de ellas es que pasar de la incredulidad a la fe es fruto de la gracia de Jesucristo. Pasar de la incredulidad a la fe es fruto de la gracia de Jesucristo. Ninguna de las personas. A ver, avanza. Tenemos buena noticia. ¿eh? Estamos evolucionando por usted. Un poquito más adelante. Ahí, perfecto. Pasar de la incredulidad a la fe es fruto de la gracia de Jesucristo. Y lo que le estaba contando es que ninguna de las personas que está interviniendo en este capítulo, ninguna de ellas tenía la capacidad de salir de la incredulidad por sí mismos. Todos ellos habían estado con Jesús, pero todos ellos han olvidado la palabra. Todos ellos están con temor. Todos ellos están con ansiedad. Todos ellos están en oscuridad. Nadie puede salir por sí mismo. Y lo que nos muestra el relato una y otra vez es que es Jesucristo quien interviene en las historias de las personas para sacarlos de su estado natural. Todo el tiempo. María Magdalena no entiende. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? No entendía María. ¡María! Es incapaz de romper la ansiedad. Ella por sí misma no lo puede hacer. Los discípulos están encerrados, llenos de miedo. Incluso cuentan otros evangelios que María Magdalena llega a contarles la buena noticia, pero ellos piensan que es un disparate. Pero estando entonces la puerta cerrada completamente, Jesucristo en su estado de resurrección, dice la Escritura, se aparece en medio de ese cuarto. Interesante cuál es la palabra de Jesús. Paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Y por qué digo que no solamente no podemos salir del estado de incredulidad, no podemos solamente no salir del estado de apatía, sino que salimos por la acción de un tercero y un tercero que aplica gracia? ¿Por qué? Porque Jesucristo, o digamos cualquier persona podría pensar que lo que necesitamos para abandonar la apatía es una represión fuerte, que nos griten, ¿sí? Que nos reprendan, que se enojen con nosotros. Pero Jesucristo obedece a otra forma de entender la realidad, a otra forma de vivir la vida, a otros valores. Y es lo que aplica en cada uno de los casos, con cada una de sus ovejas, es la misericordia. Es la gracia, es el amor, es la paciencia de esperar, la paciencia de entrar en el corazón del otro. Él mismo con su voluntad mete a María en un proceso en donde ella pueda darse cuenta de lo que está ocurriendo a su alrededor. No solamente la cambia de un paraguaso, por decirlo así, sino que la invita a una reflexión. María, ¿por qué lloras? María, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es una invitación a reflexionar. Es una invitación a darte cuenta de dónde estás, qué te ha traído a dónde estás, qué dolores te han forjado, qué importantes son esos dolores, cuánta validez ellos tienen. ¿Debo continuar validando esas cosas que yo pienso? Jesús, con su gracia, mete a María en esa dinámica. Y también a los discípulos. Y vemos que los discípulos no cambian de la noche a la mañana. Tienen una experiencia espiritual potente, pero ellos están con temor, pero el Señor los acompaña en el proceso. Él se aparece por primera vez, pasa a vosotros. Una semana después, pasa a vosotros. Y vamos a ver en el capítulo 21 que Él vuelve a aparecérseles a los discípulos junto al mar. Es gracia sobre gracia. Es amor tras amor. Es comprensión tras comprensión. El Señor es como que llegara de a poco, invitándonos a salir. El hombre no puede salir. Y ahora tenemos a Tomás. Y en una forma tal vez más ruda, más egocéntrica, más orgullosa, más terca, más dolorosa, de estar sumido en la incredulidad. Y entonces las palabras de Tomás son fuertes. O sea, si yo no meto el dedo, si yo no hago tales cosas, y miren qué interesante, porque se aparece una semana después el Señor Jesucristo, el próximo domingo, junto a ellos en el cuarto, como que Jesús sabe todo lo que Tomás dijo la semana pasada. Jesús sabe cada palabra de lo que él dijo. Él en su estado de omnipresencia, en su naturaleza divina, readquirida, sin ninguna restricción, sabiendo todo lo que estaba ocurriendo, se para delante de Tomás y como que le profetizara, como que le hablara, como que desvendara lo que hay en su corazón. ¿Y qué invita?
acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Lo desafía, él se presenta delante de él y lo invita a romper con su estado de incredulidad. Es súper importante que entendamos esto. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a valorar y a celebrar la fe que Dios coloca en nuestro corazón. Entonces tenemos que entender la base de la Escritura, lo que la Escritura enseña de capa a capa, es nuestra incapacidad humana. Es que no hay justo ni aún uno. No hay nadie que busque a Dios, no hay nadie que haga lo bueno. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles. ¿Cómo es importante reconocer nuestra incapacidad? Porque en la medida que nos reconozcamos nuestra incapacidad, vamos a valorar las intervenciones de Dios en nosotros. Cuando tú crees que tú eres el productor de tu fe, mañana te sientes a la deriva, sin amor, y como que Dios estuviera en contra tuyo y ya no era su hijo. Porque fue tu obra, fuiste tú quien generó tu fe, fuiste tú quien generó esta cercanía con Dios. Entonces ahora cualquier cosa que tú hagas mal, te va a sacar del plan. Te va a sacar de la jugada. Te va a sacar de la vida con Dios. Pero cuando tú reconoces que es Dios quien comienza la buena obra y que Él habrá de perfeccionarla hasta el día final, tú siempre puedes gozar de seguridad. Siempre. Por tanto, salir de la incredulidad a una vida de fe es una invitación a la alegría. Es una invitación a la alegría, ¿por qué? Porque es una invitación a que estamos en su mano y nadie nos arrebatará de ella. Reconocer la obra de Dios en nosotros. Reconocer que es el Espíritu Santo quien sopla sobre nosotros nueva vida. Reconocer que nuestro amor por Dios, reconocer que nuestras ganas a veces de orar, que nuestras ganas a veces de leer la Escritura, nuestra voluntad de darle la vida a Él, no es un don, no es algo producido por nosotros, sino es un don de Dios. Practícalo. Te va a sanar. Te va a sanar. Es su obra en tu vida. Es su gracia. Es su amor. Porque el Señor Jesús va atrás de la oveja perdida. Y aquí el Señor está yendo a Tomás, que está duro, porque es una oveja a la que Él ama. No importa cuán grande sea nuestra duda, nuestra incredulidad, nuestra oscuridad, el Señor es capaz de resplandecer en nuestro escepticismo y cambiar nuestro corazón. Gracias a Dios. Gracias a Dios por eso. Entonces, para pasar de la incredulidad a la fe, necesitamos a Jesús, a su gracia. Y su gracia, ¿cómo se manifiesta acá? Se manifiesta mostrando, Él se muestra a sí mismo. Él muestra sus marcas. Él muestra su costado. Él se deja ver. Él deja que lo observemos. Claro, nosotros hoy día no vemos a Jesús, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo, en esta nueva era que partió desde su resurrección, es capaz de traernos una imagen vívida de Jesús a nuestro corazón. Y eso ocurre, y eso nos ocurre a nosotros. A todos los que hemos nacido de nuevo, sabemos dar testimonio de eso. De que Jesús se ha aparecido delante de nosotros, tal vez no de forma física, pero la palabra nos ha conectado con la realidad de Dios. Jesús, con su gracia, nos conecta con la realidad de Dios. Y la realidad de Dios es Él mismo. Vamos a trabajar un poco eso más adelante. Lo segundo es que ser creyente es confesar a Cristo como el único Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que expresa Tomás cuando ve a Jesús? Es interesante porque si tú lees los relatos, en ninguna parte como que se ve que Tomás efectivamente toca a Jesús derechamente. Él invita a hacerlo, pero pareciera que su propia presencia es tan impactante que genera un sentido de la presencia de Dios en él, que lo lleva a el siguiente paso para romper con la incredulidad, que es la confesión. La confesión es crucial. Es salir de la incredulidad, salir de la oscuridad de la incredulidad, es poner afuera. Es poner afuera. Debes ponerlo afuera. Tienes que, no sé, dibujarlo.
Si no puedes hablar algo, pero tienes que colocarlo afuera. Tiene que tu cuerpo decir lo que está pasando dentro. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él lo levantó de entre los muertos, entonces, ahí, solo entonces, serás salvo. La confesión es crucial. La confesión es crucial para poder liberarse. Escuché a un pastor esta semana que decía, hacía un ejemplo con la mano, decía que no podemos deshacernos de aquello que no podemos nombrar. O sea, si las cosas están acá atrás y no las podemos nombrar, no nos podemos deshacer de ellas. O sea, tenemos que nuestros problemas mirarlos. Tenemos que darles un nombre. Tenemos que decir, este es mi problema, así se llama, por esto estoy pasando. Y en la medida que podemos identificar aquello que nos tiene presos, nosotros podemos derrotarlo. La incredulidad de la vida se quiebra solamente confesando a Jesucristo. Dios, su Espíritu, nos coloca a Jesús delante nuestro. Y nosotros, nuestro papel como seres humanos es reconocerlo. Es decir, tú eres el Señor. Tú eres Dios. Tú, Señor Jesucristo, eres Dios. Tú eres realmente lo que yo necesito en mi vida. Tú eres el único a quien debo mi alma. Y quiero detenerme un poco en esta expresión, Señor mío y Dios mío, porque hay algo por detrás muy interesante. Y aquí les quiero pedir un poco de atención para que me sigan en la lógica de lo que les quiero decir. El Antiguo Testamento, que para los judíos lo llamaban Tanaj, ¿ya? El Antiguo Testamento, escrito inicialmente en gran parte en hebreo, ¿ya? Solamente algunas partes están en arameo, ¿okay? Pero la gran parte fue en hebreo. Todo el Pentateuco, por ejemplo, fue escrito en hebreo. Sufrió una dificultad para el pueblo desde el exilio. Ustedes saben que Israel, cuando ya digamos por cerca de los años 600 a.C., sufrió un par de exilios importantes. Y cuando el pueblo de Israel, tanto el pueblo del norte como del sur, fueron exiliados a los pueblos que los invadieron, ellos perdieron su lengua materna. Perdieron el hebreo. No lo hablaron más, cada vez se fue desintegrando más. De forma que cuando ellos vuelven del exilio, ellos vuelven hablando una lengua mezclada, digamos, la cual llamamos arameo. ¿Okay? El arameo es un hebreo, digamos, el primo hermano, digamos, no es lo mismo. Se escribe parecido, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, eso afectó, digamos, la forma en que ellos hacían o vivían su fe, el hecho de cómo se acercaban a la Escritura. Llegó un punto en donde se empezó a desintegrar tanto, digamos, el olvido del hebreo, que incluso ellos, por causa de ciertos reinos que empezaron a gobernar sobre la tierra, entre ellos Alejandro Magno, más atrás empezó a quedar todavía el hebreo, porque el pueblo judío en realidad comenzó ya a hablar griego. Griego era la primera lengua que ellos tenían, el griego. De forma que en Egipto, ya luego del imperio de Alejandro Magno, 72 personas se juntaron para poder hacer la primera traducción, por decirlo así, bíblica más relevante de la historia, que es llamada la Septuaginta. La Septuaginta es, por decirlo así, el Antiguo Testamento en lengua griega. Y lo que las personas empezaron a leer en gran parte de Israel, tal vez a excepción de Judea, pero en gran parte de Israel, era el Antiguo Testamento en griego. Fue tanto así que, si ustedes leen el Nuevo Testamento, hay más de 300 citas al Antiguo Testamento. Y 300 de ellas son casi literalmente citar la Septuaginta. O sea, cuando ellos citan el Antiguo Testamento, lo que citan es la Septuaginta, es decir, la traducción del Antiguo Testamento al griego. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que estoy diciendo? ¿Cierto? ¿A dónde está yendo, pastor? Parece el capítulo de Los Simpsons. ¿Ah? No, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo hebreo en la antigüedad leía el Antiguo Testamento, ellos se encontraban con una revelación del nombre de Dios dado al pueblo que se le dio a Moisés, que es la palabra que conocemos como Jehová o Yahvé. ¿Cierto? YHWH. ¿Ya? Esa palabra Yahvé. Esa palabra Yahvé estaba ya en el original, en hebreo, estaba allí. Pero dice la tradición, la historia,
de que los hebreos tenían tanto respeto por el nombre Yahvé, que abajo del nombre Yahvé, en los primeros escritos y manuscritos, colocaban la palabra Adonai. O sea, no decían Yahvé porque le tenían mucho respeto a la palabra Yahvé y colocaban Adonai. ¿Qué pasó cuando se tradujo la Septuaginta? ¿Ya? Cuando surgió la Septuaginta. Interesantemente, los traductores del texto, cuando tienen que pasar todo a griego, ¿ya? Y se encuentran con la palabra Yahvé, ¿saben cómo la traducen? No la traducen como Yahvé, no la traducen como Jehová, no la traducen como YHWH, por decirlo así, en una transliteración española o latina. Ellos colocan la palabra Kyrios. Y Kyrios es una palabra que tiene relación con Adonai, que Adonai era la palabra que ocupaban ellos, y ellos ocupan la palabra Kyrios, que es Señor. ¿Cuántas veces aparece la palabra Jehová en el Antiguo Testamento? Más o menos 6.828 veces. 6.828 veces. Y de las 6.828 veces, 6.828 veces es traducida esa palabra en la Septuaginta como Kyrios. Vamos juntando las partes. Entonces, cuando esa generación de creyentes que estaba junto a Jesucristo leía la Escritura, iba seguramente a una sinagoga ahí en el imperio, en alguna dispersión, y leían la Escritura, lo que ellos leían era, en los grandes textos del Antiguo Testamento, y por 6.828 veces, era la palabra, en vez de Jehová, era la palabra Kyrios. Entonces, por ejemplo, cuando ellos leían textos que nosotros son famosos, ¿cierto? Como Éxodo 3.15, ¿se acuerdan de Éxodo 3.15? Dice así: dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, Jehová o Yahvé, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. ¿Qué es lo que ellos leían en la Septuaginta? Kyrios, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Kyrios me ha enviado a ustedes. Por ejemplo, en Éxodo 20, ¿cierto? Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy, como nosotros lo aprendimos desde niños, yo soy Jehová tu Dios, ¿cierto? Como ellos lo leían, yo soy Kyrios tu Dios. Eso leían ellos en griego. Yo soy Kyrios tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Otro texto famoso en la cultura hebrea era el Shema, en Deuteronomio capítulo 6. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor tu Dios, que Jehová tu Dios, que Kyrios tu Dios me ha mandado, que les enseñe para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas a Kyrios tu Dios, guardando todos sus estatutos. Si te saltas más adelante, escucha, Israel, Kyrios es nuestro Dios, Kyrios uno es. Amarás a Kyrios tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Ahora, Kyrios también tenía un uso común, como nosotros cuando decimos el Señor de la esquina. Pero en este pasaje aquí ya hay un punto de inflexión en la historia. Porque Tomás, la persona más incrédula, ha sido derrotada por la gracia. Y la gracia ha puesto en su boca una confesión poderosa. Y la confesión es que Jesucristo, hombre, resucitado, es el Dios que es parte de la Trinidad. Es el Dios presente también en el Antiguo Testamento. La palabra aquí, literalmente en griego, es Kyrios. Señor mío es Kyrios mío. Dios mío. Entonces, Tomás está vinculando a Jesucristo. No solamente como un gran profeta, no es un ángel que apareció del cielo. Incluso los testigos de Jehová, que no creen en la divinidad de Cristo, leen este pasaje así. Por ejemplo, Señor mío, pues no hacen ese vínculo, Señor mío, y para evitar el tema de la divinidad, es como si Tomás hubiese hecho lo siguiente. Señor mío y oh Dios mío. Pero es una lectura pésima. Es una muy mala forma de salir del problema de la divinidad de Cristo. Porque las dos expresiones están juntas. Las dos expresiones se necesitan. Y esa expresión tiene este contexto. El contexto de que ellos han sido criados de esta forma. La Escritura está en ellos. La Escritura después, en la Septuaginta, ellos la van a ocupar para escribir el Nuevo Testamento. Y a partir de allí, de esa concepción, de esa cosmovisión, es que Él se ve a Jesucristo resucitado y glorificado en un nuevo cuerpo, pero también con las marcas que ya llevaba, y entonces Él se postra en un acto de adoración.
Ese acto de adoración, de confesión, es decir, Señor Jesús, tú eres Dios. Tú eres Dios. Ahora, no solamente tú eres Dios mío. Y esa confesión quiebra la oscuridad de la incredulidad. ¿Se dan cuenta que no es llegar y creer en Jesús? Hay gente que cree en Jesús en la cultura. Nosotros vemos las películas norteamericanas, Jesus, y la gente exclama. No es salva por eso. ¿Ah? Es una expresión, ellos aprendieron simplemente una forma de exclamación, Dios mío, ay, my God. Pero eso no salva. Tú necesitas tener un acercamiento a Jesús, en donde lo puedes descubrir como el verdadero y vivo Dios. Él es el verdadero Dios, Él es el Señor. Y Dios a Él le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual hay que doblarse, hay que doblar toda rodilla en los cielos y en la tierra, reconocerle. ¿Quieres vencer tu oscuridad? Debes postrarte y debes confesar. Confiesa. Ahora, qué interesante que Jesús no lo reprende por esto. Entonces Jesús se hace cargo del título. Había otra ocasión anterior en donde alguien le dice, maestro bueno, ¿se acuerdan? Y Jesús dice, ¿por qué me dices bueno? Si bueno solamente hay uno. Pero aquí Jesús no reacciona así. Porque Jesús acepta el título. Él también se reconoce y Él se proclama a sí mismo como el único Dios verdadero. Y la Escritura dice, no hay otro nombre dado a los hombres en los cuales puedan ser salvos, sino solo Jesucristo. Porque hay un solo mediador, es Él. Ante Él debemos rendirnos. Él es el único que puede hacer que la luz brille en nuestras tinieblas y recrearnos. Porque Él es el mismo Dios que trajo de la nada toda la existencia y Él puede recrear nuestra vida, aunque esté hecha un caos. Solo Él. Finalmente, lo último que dice acá el texto, Tomás, dice Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y acá el énfasis está en esa última parte, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Entonces, lo último que el texto viene a afirmarnos es que son dichosos los que han confesado a Cristo sin haberlo visto. Son dichosos. Todo esto es una recreación de parte de Dios, de su gracia, para hacer resplandecer en nosotros su alegría. Y quiero pedirles que pasen una más y te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes algún modelo de fe que te inspire? ¿Hay alguien que tú conozcas? Que tú digas, esa fe es la que yo quiero tener. Esa es la alegría que yo quiero vivir. Esa es la piedad con la que quiero vivir. Esa es la santidad. Esa es la vida de oración que yo quiero en mi vida. Y yo les quiero compartir que para mí en particular, el apóstol Pablo, perdónenme que hablar de la Escritura, pero es que el apóstol Pablo me lleva realmente a una autoevaluación y darme cuenta de mi miseria, de mi incapacidad, de mi falta de mérito, de mi podredumbre. Es muy grande. Y les quiero compartir un poco de eso porque lo último que nos invita el texto a hacer es realmente a considerar que somos más dichosos los que hemos creído sin ver que los que creyeron viendo. ¿Ya? Y quiero llevarlos rápidamente a Hechos 26. En Hechos 26 está ocurriendo un juicio. ¿Ya? Pablo, este nuevo apóstol, a quien Cristo se le apareciera camino a Damasco y otras veces después, él hoy día han pasado los años, es una persona fuerte, una persona que confiesa a Cristo, una persona que proclama a Cristo en las naciones, en el mundo gentil del Imperio Romano, y él ha sido preso, ¿ya? Él está preso y está siendo ya llevado delante de algunos gobernadores para rendir cuentas respecto de lo que a él le ha pasado. Y los quiero llevar a ese escenario. Quiero que vean por favor el capítulo 26. Pablo está delante del rey Agripa y él está contando por qué él está en cadenas. Y esto les quiero llamar la atención a esto, por favor síganme en este raciocinio. Él está hablando, Pablo está hablando con el rey y le dice de la siguiente forma, verso 21.
del capítulo 26. Por esta causa algunos judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme. Así que habiendo recibido ayuda de Dios, continúo hasta este día, testificando tanto a pequeños como a grandes. Testificando, confesando, ¿sí? Tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Pablo, en este diálogo, y ustedes pueden leerlo después más en casa, él está preso, y ustedes van a leer, vean por favor el versículo 31 y 32, dice que estaban unos gobernadores ahí sentados, Berenice, y los que le estaban sentados con ellos se levantaron y mientras se retiraban, hablaban entre sí diciendo, miren lo que decían los hombres que observaban esta situación, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Agripa II le dijo a Festo, este hombre podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. O sea, aquí estamos delante de un hombre que ha abandonado la oscuridad de la incredulidad, ha abandonado el pesimismo, ha abandonado el orgullo y ahora está haciendo y viviendo para Jesús. ¿Y en qué poder él está viviendo? Él está viviendo en el poder de la resurrección. ¿Sí? La resurrección ha alumbrado su corazón de tal forma que él ahora vive para él al punto de entregarse que está dispuesto a someterse a ciertos sufrimientos de forma voluntaria por confesar a Jesús delante de los hombres. Esto es loquísimo. Porque esto da cuenta de que realmente salir de la incredulidad a la luz del Evangelio trae un poder sobrenatural al creyente. Un poder sobrenatural al creyente. El poder de la resurrección. Pablo dice en Romanos capítulo 1 que Dios realizó un acto de poder en Jesús, levantándole de entre los muertos en la resurrección. Un acto de poder. Y Pablo dice en Filipenses, va a estar en la otra, más adelante en una proyección que preparé, va a decir que él, por causa de la resurrección, él estima todo como basura, con tal de alcanzar a Cristo y experimentar en él el poder de la resurrección. Ahora, ¿por qué estoy hablando yo ahora en este momento de poder de resurrección, de capacidad de aguantar y someterse al sufrimiento con este tema de la alegría? Porque la resurrección de Cristo, confesar a Jesús, redefine todos nuestros conceptos de lo que es bueno y agradable. La incredulidad te encierra. La incredulidad te hace sentir que ciertas cosas no hay que padecerlas, que hay que mirar el sufrimiento desde lejos, eso es algo malo, eso es algo que tú debes rechazar. Un creyente que sufre es una negación de la propia existencia prácticamente en lo que se piensa. Pero Pablo nos ayuda a reinterpretar nuestra vida. Pablo dice que cuando tú crees en Jesús, cuando tú confiesas a Jesús y confiesas a Jesús resucitado, es decir, aquella persona que venció la muerte, te hace anhelar ser parte de sus sufrimientos. Porque tú quieres experimentar el poder de la resurrección. Reconozco que desde el punto de vista natural esto es un disparate. Pero lo que la Escritura nos presenta como el milagro que se produce en nuestro corazón cuando creemos. Cuando creemos estamos dispuestos a soportar el agravio. Cuando creemos estamos dispuestos a colocar la otra mejilla. Cuando creemos estamos dispuestos a perdonar. Cuando creemos estamos dispuestos a recorrer la segunda milla. Cuando creemos nueva vida, nuevos valores, nuevas sensaciones se apoderan de nuestro corazón. Y estamos dispuestos a vivir la experiencia humana desde el Evangelio. Y Pablo es una persona que está dispuesta a vivir su vida desde el Evangelio. Y el corazón de su predicación es Jesucristo ha resucitado. Y juntamente con Él, los creyentes resucitaremos en el día postrero. Si tú tienes esa esperanza en tu corazón, si se instala, si tu incredulidad respecto de que Jesucristo realmente ha resucitado se instala en tu corazón, se instala conjuntamente la esperanza de que Jesús volverá por segunda vez.
No hay cómo dividir las dos cosas. Jesucristo prometió que Él vuelve por segunda vez. Y Él ha prometido que en su segunda venida, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos, al oír la voz de Jesús, seremos transformados en nuestros cuerpos y colocados junto a Él en el aire. Esa es la esperanza cristiana. Es el corazón de la esperanza cristiana. O sea, tú no puedes decirte cristiano y no creer en la resurrección de los muertos. Es imposible. Ahora, si la resurrección de los muertos es posible, si realmente es una verdad que tú debieses abrazar, todos tus problemas presentes son como nada. Y la alegría se asoma en tu corazón. Por eso hay que salir de la incredulidad a la fe es una invitación a la alegría. Tú no necesitas en Cristo que tus circunstancias hoy cambien. Solo la esperanza de la resurrección recrea tu corazón. Recrea tu corazón. Confiésalo, extiéndete y la alegría entrará. Y tal vez haya pesimismo en tu vida, como a veces uno se levanta con la pata izquierda. ¿Ah? A veces nos levantamos así como María en la mañana, temprano y amargado. ¿Qué hacemos? Nos postramos. Y decimos, Señor mío y Dios, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabra. Y les quiero leer Filipenses 3, que dice de la siguiente forma. Y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, mi Kyrios. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerla a Él. ¿Qué quiere Pablo ahora? Que se ha manifestado a Jesús delante de Él. Lo quiero conocer. Quiero conocer el poder de su resurrección y la participación en sus sufrimientos o padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Jesucristo murió una vez y para siempre por todos los pecados. Nuestro sufrimiento no es capaz de pagar nada. Pero aquí hay una ruta. La ruta de Jesús, de morir a sí mismo, de ir a la cruz y morir allí para ser exaltado por Dios, es también nuestra ruta. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Nos matamos para que el Espíritu Santo produzca vida en nosotros. Y termino con Pedro. Pedro dice así: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente, con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Así que eso les invito a hacer, a que se puedan regocijar en su corazón y puedan salir de algún estado de incredulidad, de apatía, y abracen a Jesús y permitan que Él les sane. Les quiero invitar a que se pongan de pie. Vamos a orar para terminar este culto y vamos a orar y pedir la bendición del Señor y luego vamos a cantar un postludio para despedirnos. Señor, te damos gracias por el Evangelio. Te damos gracias por esta locura del Evangelio. Pero Señor, si no fuera por la resurrección de Cristo, ni el mundo, ni la historia, ni nuestra vida tendrían sentido. No sabríamos dónde ir. Estaríamos inmersos en un caos sin fin, en una locura de vida. Rico contra pobre, poderoso contra débil, huyendo, temerosos, tal vez encerrados como los judíos, encerrados como los discípulos. Pero tú, Señor, has resplandecido en nuestro corazón. Has resplandecido a través del poder de tu palabra y has recreado en nosotros la fe. Por eso, Señor, te confesamos
Te confesamos como el único Dios verdadero. Jesucristo, tú eres el único Dios verdadero. No hay otro como tú. No hay otro nombre dado a los hombres en los que podamos ser salvos. Es solo Jesucristo. Y lo confesamos con nuestra boca y nuestro corazón. Y te pedimos, oh Señor, que su palabra, que su espíritu vivifiquen el nuestro. Que nuestro espíritu se vivifique en ti. Que te amemos, que nos extendamos hacia adelante a batallar la vida de la fe. Y que podamos sentir y vivir el poder del Espíritu dentro nuestro. ¿Qué otro sentido tiene la vida, oh Dios, sino el de gustarte a ti, el de reconocerte, el de saborearte, el de probar y ver que yo soy el Señor? Tú eres, oh Señor. Y nos invitas a acercarnos a ti sin dinero, a comprar y beber esto que es gratuito, para que ríos de agua viva broten en nuestro corazón. Oh Señor, sácanos de la incredulidad. A veces creemos parte de la historia. Creemos las partes que nos gustan. Pero Señor, queremos creer la historia completa. Queremos creerte a ti, queremos vivir por ti. Queremos ser tuyos. Y Señor, triturar en nuestro corazón las antiguas pasiones. Para que tú, oh Dios, resplandezcas y vivamos nuestra vida espiritual a la luz de tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Y que el amor de Dios, nuestro buen Padre Celestial, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu estén sobre todos ustedes, creyentes, aquellos que han confesado a Jesús, los que estamos aquí y los que están dispersos alrededor del mundo. A Dios sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Amén. Vamos a cantar y luego nos vamos a saludar.